qué me pasó a mí cuando llegó la IA. 曾经因为你所做的事情而受到祝贺吗？好吧，我要告诉你一件事，你有粉丝。 Lo primero que pensé es, madre del amor hermoso, que me van a sustituir, que yo ya dejo de hacer conferencias, van a poner ahí un robot, encima ya si lo hacen un poco femenino y le ponen una chaqueta de lentejuelas, pues ya la tienen, ¿no? Y estamos manejando y entendiendo emociones todos los días. Otra cosa es que no nos hemos puesto a entender de ellas, a saber de ellas y a prestarles atención. Que empecéis a averiguar sobre algo que es apasionante y que igual que la IA está llegando para cambiarlo todo, las emociones y el conocimiento emocional también. Se me oye, ¿verdad? No hay problemas de sonido. Bueno, deciros que estoy feliz de estar aquí en Cádiz, ¿eh? Es uno de los sitios que más agradezco cuando me invitan de venir porque adoro Andalucía. Además, vamos a ver, es imposible que se me vayan a olvidar esta conferencia, vuestras caras, porque los neurocientíficos y la psicología hablan de una cosa que se llama resorte somático. Entonces, claro, la conferencia que di justo después del apagón genera un recuerdo emocional que se me va a ser imposible para mí. A lo mejor, oye, con un poco de suerte, vosotros cuando penséis en el apagón también os acordáis de mí. Así que, bueno, me imagino que estaréis leyendo el título de la sesión y diréis, bueno, ¿qué es esto de fascinología? El impacto de las emociones en las estrategias de inteligencia artificial. Bueno, pues no os voy a desgranar todavía el concepto ni el término, pero sí os voy a decir que vamos a hablar de vosotros, vamos a hablar de sensaciones, vamos a hablar de qué sentís. No solamente vosotros, también los clientes. Y creo que ha salido mucho durante las sesiones anteriores. He oído hablar de sensaciones, he oído hablar de emociones, pero pocos hemos puesto el foco en ellas, ¿no? De eso se trata, de que en esta sesión sí lo hagamos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer en dos partes, esa es la idea, ¿no? Por una parte vamos a tener un foco sobre la empresa y luego a continuación vamos a ver el lado y la cara del cliente. En cuanto a la empresa y al cliente, cuando empecé a pensar y a darle vueltas a cómo configurar esta presentación, me acordé de una persona que ha marcado mi vida. Yo tuve la oportunidad, bueno, yo he trabajado en distintos lugares en mi vida, en agencias de comunicación, en agencias de publicidad y promociones, he trabajado en el mundo del business intelligence, luego tuve la oportunidad de trabajar en el mundo de la calidad percibida y a continuación ya monté mi propio negocio y mi propia marca personal. Pero durante el tiempo que trabajé en calidad percibida tuve la oportunidad de estar de la mano de Klaas Fornell. Klaas Fornell es muy poquito conocido, es una persona que no sonará a muchos, pero en el 2008 fue la persona que mayor número de referencias académicas había tenido en los artículos académicos, de tal forma que le dieron un premio, el premio a la persona más influyente en el mundo de la calidad y el marketing por la revista Informs. ¿Y qué me decía mi Klaas? Me decía, vamos a ver, Elena, sin comprensión no hay transformación. Y yo, pues tiene sentido, ¿no? Dice, ya, pero es que comprender es muy diferente a entender. Y si lo pensamos, cuando hablamos con nuestro... Yo tengo un hijo de 19 años, adolescente, donde lo haya, y muchas veces le repito las cosas y parece que lo entiende, ¿no? Me escucha, siente y parece que lo entiende. Bueno, pues entender es distinto a comprender. Para comprender hay que hacer una cosa que decía el gran Steve Jobs, que son connecting the dots. Hay que conectar los puntos, porque si no, no se produce la transformación interior. Bueno, pues así vamos a configurar un poco esta presentación. Voy a intentar unir esos puntos y por eso, en esta primera fase, donde vamos a estar orientados a empresas, vamos a ver, bueno, pues cómo definiríamos un negocio, cómo eso tiene que ver con el sector de la inteligencia artificial, cómo el sector de la inteligencia artificial tiene que ver con las personas. Evidentemente las personas, los empresarios son personas, de ahí nos podemos hacer fan o oponentes de esta tecnología y de estas herramientas, ¿verdad? Con lo cual se puede acompañar esa sensación emocional a que nosotros tengamos resultados. Es decir, podemos coger la ola o que lo que estamos sintiendo en el ínterin sea un muro que haga que nos paralicemos. Y como de lo que se trata hoy es de animarnos, ¿no? Y de ir para adelante, pues vamos a intentar irlo desgranando todo poco a poco. En cuanto a negocios, vamos a ver, todos sabemos lo que es un negocio, ¿no? Vamos a simplemente verificar un concepto básico para todos, que bueno, pues un negocio hace alusión al lugar físico o digital que implica una ocupación-actividad que además está desarrollado por personas. Fijaos que en una empresa o en un negocio hay
empleados, hay clientes, hay proveedores, ¿verdad? Siempre hay personas y que tiene un objetivo, que es normalmente un beneficio económico, ¿vale? Evidentemente siempre podemos encontrar outliers, como digo yo en términos estadísticos, ¿no? Una empresa que concretamente no se dedica a obtener beneficios. Pero en líneas generales, como estamos hablando un poco en plan helicopter view, pues vamos a hablar de que están obteniendo o quieren obtener un beneficio. Si nos vamos al sector de la IA, yo creo que ha habido algunos exponentes hoy aquí, bueno, pues nos pasa que tenemos un conjunto de empresas. Ese conjunto de empresas además se basa en la tecnología. ¿Para qué? Para hacer desarrollos y herramientas para mejorar los procesos, y también implica personas y también quieren obtener unos beneficios, ¿vale? Bien, si vemos, aquí está marcado en rosa la palabra personas, ¿verdad? Porque está a propósito. Es decir, hay un común denominador, que es que hay personas en los negocios, personas en el sector de la IA, ¿no? Y aquí nos vamos a nosotros, ¿no? Los seres humanos. Todos los que estamos aquí somos seres humanos. Y como seres humanos también somos clientes, también somos amigos, también somos familia, también somos empleados, también podemos ser empresarios, ¿de acuerdo? Pero hay una cosa que caracteriza, y quiero explicarlas. Yo creo que es una de las slides más importantes, así que cuando queráis luego le pegáis una foto. Porque voy a explicaros la ecuación que explica lo que tiene que ver con la experiencia de cualquier persona o un ser humano ante cualquier cosa. Es decir, nosotros evaluamos las experiencias a través de 3 factores fundamentales, cualquiera de nosotros. Uno es el logro, es decir, yo una experiencia que tengo normalmente está implicado en el logro de un objetivo. Por ejemplo, quiero perder peso, ¿no? Y a continuación pongo las herramientas, ¿no? Evidentemente, la valoración de esa experiencia tiene también que ver con el esfuerzo en un momento dado que yo le pongo, o lo fácil o difícil que tiene que ver con el logro de ese objetivo que me he puesto encima de la mesa. Y eso ya va a condicionar una serie de emociones, pero si además añado otras emociones a lo que tiene que ver con la experiencia, tengo una valoración completa. Por tanto, la valoración de cualquier experiencia humana se puede explicar en una ecuación que se llama LE². Logro, esfuerzo y emociones. ¿De acuerdo? Vamos a prestar un poquito de atención al sumando que aparece en el medio, al esfuerzo. El esfuerzo tiene que ver con energía, ¿vale? Fijaos que si lo desgranamos decimos, bueno, esfuerzo, cuando yo quiero conseguir algo, pues intento hacer el menor esfuerzo posible. Cuanto más fácil sea, mejor, ¿no? Evidentemente, eso tiene que ver con energía desde el punto de vista económico, es decir, obviamente prefiero hacer el menor esfuerzo económico para conseguir mi objetivo. Por otra parte, vamos a tener también un condicionamiento a nivel de esfuerzo desde el punto de vista de tiempo. No es lo mismo, aunque sea muy barato, si resulta que tengo que esperar 2 años a conseguir perder peso, pues probablemente no me lo plantee, ¿vale? El tiempo también tiene mucho que ver con las etapas previas, es decir, al final también eso lo podemos llevar al mundo del aprendizaje. Si yo para perder peso tengo que hacer un curso en nutrición y me va a llevar, lógicamente, una serie de pasos que puedo hacerlo a lo mejor en 2 años, que es lo que me dicen, pero a lo mejor lo puedo hacer menos, pero al final me implica también, bueno, pues esa pérdida de energía de tengo que pasar el paso 1, el paso 2, el paso 3, hasta que yo puedo a continuación seguir en la orientación de mi objetivo. El esfuerzo también tiene que ver con el ruido mental. ¿Vale? ¿Cuántos de nosotros de repente nos ofrecen algo y dices, mira, es imposible, tengo tal estrés que si meto otro ingrediente en la ecuación resulta que me desbordo, ¿no? O sea, ese ruido mental, ese rucu-rucu que tenemos en la cabeza, que estemos preparados internamente para poder desarrollarlo. Y luego, por otra parte, también tiene que ver con el desplazamiento físico. Es decir, yo puedo querer perder peso, pero si me tengo que viajar, por ejemplo, a los Estados Unidos, a la clínica X, pues ya a lo mejor resulta que se me hace cuesta arriba. Por tanto, tenemos ahí una variable tremendamente importante y va a tener mucho que ver con la conversación y con el discurso que vamos a llevar a continuación. Y es que el esfuerzo tiene que ser considerado y tiene que tenerse en cuenta, porque si no gestionamos el esfuerzo y no gestionamos sobre todo la conciencia del esfuerzo y las expectativas que tenemos con respecto a cualquier cosa, podemos estar generando en nosotros mismos emociones negativas que nos van a impedir seguir adelante. Luego, evidentemente, tenemos que hablar de la emoción, ¿vale? Porque habíamos dicho que la valoración de una experiencia humana se explicaba en base a 3 sumandos: el logro,
el esfuerzo y las emociones que se generan o que rodean esa experiencia. ¿Vale? Pero, ¿qué pasa con las emociones? ¿Sabemos algo de ellas? Porque hasta ahora, hasta hace bien poco, nosotros éramos seres racionales. Es más, tenía mala prensa, ¿eh? Ser emocional estaba en nuestra cultura bastante mal visto, ¿no? Porque siempre está aparejado la irracionalidad o aquellas reacciones que realmente, bueno, pues te pueden sacar de una vida lineal o de una vida de alguna manera más orientada al objetivo o al éxito, ¿no? Bueno, resulta que no, ¿vale? No solamente lo digo yo, sino ahora veremos que ha sido tanto la neurociencia como premios Nobel de Economía que ya le han puesto cifras. Fijaos que el primero que lo hizo fue Antonio Damasio. Antonio Damasio es un neurocientífico, premio Príncipe de Asturias, que descubrió que la última conexión que se produce, la primera conexión que se produce en la toma de decisiones es absolutamente emocional. ¿Y cómo lo hizo? Pues estudiando una serie de personas que tenían problemas de conexión entre el cerebro racional y el emocional, y se dieron cuenta que el problema venía cuando se pusieron a analizar la toma de decisiones precisamente en que tenían deteriorada la parte emocional y como era la que les ayudaba a tomar decisiones, se ponían en forma iterativa y eran incapaces de continuar. Bueno, demostró que las emociones son lo más importante, que realmente no somos seres racionales, que de vez en cuando tenemos emociones, sino que somos seres emocionales, que tendemos a racionalizar las cosas que hacemos y las decisiones que tomamos, pero que en realidad prácticamente todo lo que hacemos es emocional. Luego llegaron, bueno, y no solamente luego, sino casi paralelamente, 2 premios Nobel de Economía aplicando psicología a la toma de decisiones económicas, que fueron Thaler y Kahneman, donde por primera vez había un premio de Economía a un descubrimiento psicológico. ¿Qué dijeron? Evidentemente lo mismo, el 95% de la toma de decisiones es emocional. Ellos hablaban también de la aversión a la pérdida, hicieron todo un tratado sobre cómo invertimos y cómo desinvertimos, es decir, al final, cómo tomamos decisiones a la hora de poner nuestro dinero, pero en realidad estamos hablando de que ya por fin tenemos pruebas empíricas y cuantificadas de que somos seres emocionales. Y no es algo malo, todo lo contrario, yo creo que es un gran avance. Porque si lo pensamos, desde que nacemos, lo primero que hacemos es un grito huracanado en cuanto salimos del vientre de nuestra madre, ¿no? Y estamos manejando y entendiendo emociones todos los días. Otra cosa es que no nos hemos puesto a entender de ellas, a saber de ellas y a prestarles atención. Pero cuando salgáis de esta sesión, yo espero que, bueno, pues por haberos por lo menos levantado la curiosidad y que empecéis a averiguar sobre algo que es apasionante y que igual que la IA está llegando para cambiarlo todo, las emociones y el conocimiento emocional también. Y fijaos que si tenemos que definir una emoción, pues hay una cosa muy interesante, que es que una emoción es una reacción subjetiva al ambiente que implica cambios físicos, cambios orgánicos. La sentimos internamente, es decir, es física. Normalmente cuando nos emocionamos o cuando nos alegramos, oye, el pelo de punta, ¿no? Sentimos algo físicamente. De hecho, fijaos que los famosos galvanómetros, los detectores de mentira, que se han usado muchísimo, tanto bueno, pues en shows como incluso en análisis policíacos, tienen en cuenta, lo que hacen es prácticamente desarrollar un dispositivo que lo que hace es detectar que hay sudoración en la piel. ¿Por qué? Porque solamente sudoramos, que es una reacción física, por 3 motivos. Uno tiene que ver con aumentar la temperatura de esta sala, otra tiene que ver con estar haciendo ejercicio físico y la tercera, precisamente, es que tienes una emoción. Por tanto, son cambios orgánicos que tenemos y que normalmente están condicionados a la experiencia que vivimos. ¿Y qué pasa con las emociones? ¿Cuántas son? ¿Y cuáles son? Bueno, ha habido muchos estudios, ¿de acuerdo? Pero no hay consenso entre los autores. Ese quizá todavía es un campo por explorar. La maravillosa noticia es que en estos momentos y a nivel de neurociencia estamos llegando a un nivel de avance que no hemos visto probablemente en los últimos 15 años. Hemos avanzado más que en los últimos 2 siglos. Por tanto, la tecnología también nos va a ayudar muchísimo a entender cómo son nuestras emociones y también cómo está constituido nuestro cerebro. Pero sí que hay algo en lo que los autores se han puesto bastante de acuerdo. Es que hay una serie de emociones básicas, vamos a llamarlas, que bueno, como se han hecho populares con la peli de Disney de Inside Out, ¿verdad? Ya pues, lo tenemos un poco más cercano, ¿no? Entonces, sorpresa, ira, asco,
tristeza, miedo. Bueno, aquí las vemos, ¿no? Y la pregunta es, ¿creéis que tenemos emociones cuando desarrollamos un negocio? ¿Las tenemos? ¿Sí o no? Bueno, si viven con nosotros, si somos personas, es que tenemos que tenerlas, ¿no? Pues esa es la pregunta. Cuando nosotros nos enfrentamos a la IA, ¿cómo nos enfrentamos desde el punto de vista emocional? Pues es muy interesante que nos paremos y tomemos conciencia de las emociones que vivimos. Y para hacer este ejercicio lo que he hecho ha sido coger mi propia experiencia. ¿Qué me pasó a mí cuando llegó la IA? Pues bueno, como a todos, ¿no? Se ha hablado mucho esta mañana. Lo primero que pensé es, madre del amor hermoso, que me van a sustituir, que yo ya dejo de hacer conferencias, van a poner ahí un robot, ¿vale? Y la gente va a preferir ver, y encima ya si lo hacen un poco femenino y le ponen una chaqueta de lentejuelas, pues ya la tienen, ¿no? Entonces, lo primero es miedo, ¿no? También os recomiendo una serie que a mí me gustó muchísimo, que se llama Lie to Me, tiene unos años, pero va precisamente de los descubrimientos de Paul Ekman y de cómo se han aplicado el descubrimiento de los microgestos para poder hacer desarrollos en el entorno de policía, ¿no? Y en el entorno de la solución de crímenes. ¿Qué pasó? Bueno, pues obviamente cuando ya la primera sensación, miedo, rechazo, pero luego dije, jolín, oye, pues puede estar interesante, ¿no? Pues puede estar bien. A lo mejor resulta que como todo, como no lo conoces, bueno, Elena, ponte a mirarlo, ¿no? En lugar de coger y ponerte a la defensiva, ponte a analizarlo. Y efectivamente es lo primero que hice, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Que claro, cuando me puse a analizar, me imagino, bueno, en el evento que nosotros tenemos, la semana que viene, creo, en 2 semanas, viene Ángel Cabrera, que va a hablar de herramientas de la IA. Cuando yo me puse a analizar las herramientas de la IA, madre del amor hermoso. Los LLM, que son los famosos, bueno, pues chats, si lo queréis llamar así. Yo voy a intentar además utilizar el lenguaje más sencillo posible porque otro de los problemas de la IA es que está lleno de palabras y de lenguaje muy complejo. Pero lo primero que hice fue analizar todo lo que eran los proveedores de chat, y ChatGPT, ¿vale? El Claude, Perplexity, Gemini. Pero bueno, vamos a ver, si solamente empezaba a mirar, y es que había más de 10 o 15 recomendados, ¿vale? Si nos íbamos a las herramientas de imagen, bueno, no os cuento, entre 8 y 10 herramientas. Herramientas de vídeo nos pasaba exactamente igual, decenas de herramientas. Si nos íbamos a herramientas de audio, otras decenas de herramientas. Y ya luego, si encima tenías que integrar, ¡buf! ¿Qué sentí? Lo primero que sentí fue frustración. Madre mía, yo esto no lo voy a comprender nunca, ¿vale? Porque es infinito. Bueno, también había emociones positivas. Cuando me hice mi primer avatar, pues lo primero que hice fue sorprenderme, ¿no? En positivo. Oye, no era lo que me esperaba. Qué chulo, ¿no? En 1 minuto he desarrollado una pregunta, que en entorno de IA lo llaman prompt, ¿vale? Y al final he conseguido mi avatar. Y eso me ha generado una sorpresa. Aquello que ha sido algo que no esperaba desde el punto de vista positivo. Luego, por otra parte, también me llevé una grata alegría, ¿vale? Cuando da la casualidad de que alguien me dijo, jo, no te preocupes, porque en unos días me voy a China, porque creo que hay que estar allí. En Asia se está produciendo, yo creo que el futuro, con lo cual no podemos dejar ni perdernos lo que allí está sucediendo. Y dije, jo, pero lo complicado, ya he estado allí 2 veces más, va a ser comunicarme con los chinos, porque es que fue un infierno, lo tenía que llevar todo escrito. Bueno, pues ya hay una inteligencia artificial que te permite, me estaban contando, que te permite estar interactuando en vivo y no voy a tener ningún problema a la hora de comunicarme. Ya os lo contaré, luego nos seguimos por todas las redes y os cuento mi experiencia. Pero bueno, de momento por lo menos oye alegría, que ese que tenía un problema, resulta que ahora lo mismo no lo tengo. ¿Y qué pasa? Que cuando ya más o menos, oye, ya me había hecho con unos LLM, con herramientas con Midjourney, con Leonardo, con herramientas como Eleven Labs de configuración de audio, con Heigen para todo el tema de vídeo. Ya estaba yo tan contenta, digo, madre mía, qué avance tengo, ya estoy manejando la IA. Vale, y de repente aparece que, oye, que además de DeepSeek, que apareció de forma inmediata, pues que parece que Manus va a ser lo último, ¿vale? ¿Cuál es la emoción que yo tengo en ese momento? Cabreo, esto no acaba nunca, ¿vale? Cada día salen nuevas herramientas.
y eso significa que, bueno, pues que pierdo la carrera. Entonces, es que debería de estar empleando tanto tiempo, ¿os acordáis del esfuerzo? Tanto tiempo a entender lo nuevo, a seguir lo nuevo, a ver lo nuevo, a iterar con lo nuevo, porque luego cuando te metes unas cosas funcionan, otras no funcionan. Si ya empiezas a utilizar una, resulta que tienes todo el contenido dentro de esa herramienta y es complejo luego salirte. Bueno, pues ya tenemos ahí las emociones básicas, ¿vale? Ahora, si yo soy un empresario y quiero ir deprisa, decir, vamos a ver, me decía el otro día un amigo empresario que tiene una empresa que se dedica a hacer desinfección. Ha desarrollado unas máquinas espectaculares para todo lo que tiene que ver con la eliminación de bacterias. Y me decía, es que Elena, estoy absolutamente angustiado, dice, porque es que me da la sensación de que el mercado va tan deprisa que me van a pasar por la derecha, que me voy a quedar absolutamente obsoleto, ¿no? También he escuchado aquí hoy que tenemos, que va a haber industrias donde les va a tocar menos, pero que aquellas a las que les toque, pues que hay que ponerse con ello, ¿verdad? Bueno, aquí de momento dices, bueno, pues quiero ir deprisa, quiero avanzar lo más rápido posible con el menor esfuerzo, porque habíamos hablado de la ecuación del esfuerzo y de las emociones. Bueno, pues una de las vías es contratar a alguien, un asesor, ¿vale?, que ya lleve todo este recorrido y que me pueda guiar en el camino, ¿no? A lo mejor a nivel económico no es lo más económico, no es lo más barato, pero a lo mejor a nivel de tiempo me va a ahorrar un montón, ¿no? O puedo hacer como otras compañías que han apostado absolutamente por la IA, donde es más, están haciendo el valor, la ventaja competitiva, su diferenciación, precisamente en estar juntando equipos del mundo que viene de la salud con equipos que vienen de la tecnología. Y están desarrollando cosas ellos que, por ejemplo, están llegando a unos modelos brutales, predictivos, en torno a enfermedades como la leucemia, que la predicen con una precisión que antes no teníamos. Qué maravilla, ¿no? Pero ¿quién quiero ser? ¿O dónde quiero estar? ¿No? Tenemos que saber, por lo menos, en la ecuación en la que nos movemos. Y de aquí, en este punto, cuando ya has pasado por todas esas emociones y de repente ya tienes un bagaje, ya has hablado con tu asesor o ya has visto compañías que en un momento dado están utilizando esos equipos, mezclando los dos perfiles, llega un momento en el cual dices, o te haces fan o te haces oponente, porque llega un momento de esa carrera que dices, madre del amor hermoso, estoy en este punto, ¿y ahora qué hago? Pues me hago lo típico, ¿no? ¿De Apple o me hago de Samsung? Bueno, ¿qué es un fan? Vamos a pensar en que, antes de pensar en qué queremos ser, fan o oponente, un fan es alguien que tiene una alta vinculación emocional conmigo y que tiene una característica muy importante, me defiende frente a otros, ¿vale? Quiero que sepáis que muy probablemente, después de lo que está ocurriendo y de la ola de la inteligencia artificial, o vamos a salir fans o vamos a salir oponentes. Va a generar esa polaridad emocional. Luego tenemos la posibilidad de, oye, no, yo me posiciono en todo lo contrario. Yo no quiero oír hablar de esto, yo me voy a lo contrario. Vale, pues serás una persona que tiene baja vinculación emocional con la inteligencia artificial y que además opinas o emites opiniones negativas sobre ella. Ahora, la cuestión es que sí es verdad que conseguimos estar en el polo de los fans en lugar del polo de los oponentes, pues parece que lo que viene es tremendamente positivo, bonito y ofrece muchísimas oportunidades. Eso no quiere decir que si nos quedamos en los oponentes no vayamos a tenerlas. O sea, la verdad es que soy bastante contraria a ese pensamiento de que si no coges la IA te vas a quedar absolutamente obsoleto. Y luego vamos a ver que hay un caso en la parte final de la presentación que prácticamente se ha mantenido como hace 200 años y ha conseguido tener éxito. Pero es verdad que las probabilidades son menores por los tiempos que corren, por dónde queremos vivir, que cada vez más queremos vivir en las ciudades y no en el campo, ¿vale? Y porque realmente son muchas las oportunidades, porque, a ver, hay cosas que hoy nos cuesta muchísimo hacer, que está claro que la IA, si nosotros estamos siendo capaces de continuar y de seguirla y de aplicarla, nos las van a solucionar. Y por eso quiero enseñaros, lo primero, 3 claves para no fallecer en el intento, ¿de acuerdo? Una de ellas, muy importante, es mirar hacia adentro, mirar a vuestro interior. ¿Qué quiere decir esto? Como estamos en el entorno de la empresa,
de lo que se trata es de hacer un análisis previo de qué haces, por qué lo haces, a dónde quieres llegar. Típica labor que normalmente se tendría que hacer en todas las empresas, pero que muchas veces estamos en el día a día corriendo a toda velocidad y no lo hacemos. Pero si yo tuviera que tomar una decisión, como muy probablemente luego me lo van a preguntar y lo voy a tener que hacer, lo primero que tengo que ver es sobre qué voy a hacer el desarrollo de la IA, sobre qué voy a innovar, qué es lo que voy a hacer primero, ¿no? Bueno, pues hay 3 cosas que os pueden servir y os lo podéis llevar de aquí, que podrían ser por donde empezar. Una de ellas es lo que hacéis mal, lo que hace la empresa mal. Normalmente queda reflejado en las reclamaciones, en los comentarios de Google. Es decir, son cosas simplemente que revisar y decir, vamos a ver, en todo aquello que hago mal, ¿cómo me puede ayudar la IA? Otro de los planteamientos es ¿qué hago bien? ¿Qué me reconocen? ¿Por qué tengo fans? ¿No? Porque hay gente que habla bien y me defiende. Porque a lo mejor la IA me ayuda a multiplicarlo por 20. Y otra de las claves que podéis utilizar, otra de las llaves, es si no detecto qué es lo que hago bien ni lo que hago mal, porque se puede dar, ¿vale? Nosotros tenemos un estudio, yo tengo una consultora que se llama Emo Insights, con la que medimos emociones en distintos sectores de actividad, banca, seguros de salud, distribución, y hay un estado emocional que le llamamos amebas, porque aunque pensemos que no, hay gente que no marca ninguna emoción, dice que no ha sentido nada. Bueno, pues, a ver, si en un momento no identificamos qué es lo que hacemos bien como empresa ni lo que hacemos mal, una de las claves podría ser identificar aquello que nos supone repetir, 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 o que nos lleva entre un 20 y un 30% de nuestro día a día. ¿Por qué? Porque ahí es donde a lo mejor podemos ganar tiempo para, en lugar de estar haciendo cosas repetitivas, estar generando valor. La segunda clave es que os dediquéis 5 minutos, aquí también podéis hacer una foto, 5 minutos a ponerle número a estas cosas, en una escala de 1 a 10. ¿Vale? Cuando os pongáis, una vez que ya decidáis, oye, ya sé qué es lo que quiero hacer, ya sé por dónde voy a empezar mi proyecto de la IA. Vale, ahora yo tengo que intentar cuantificar cuánto me va a costar desde el punto de vista económico, cuánto me va a costar desde el punto de vista de tiempo, cuánto me va a costar desde el punto de vista de desplazamiento, porque a lo mejor os tenéis que venir a un evento como este, y cuánto me va a costar a nivel de ruido mental. Oye, ¿qué tengo que sacrificar? Importante que seamos conscientes del esfuerzo que nos va a llevar, porque así luego no nos decepcionamos, no nos genera frustración y por lo menos no nos encontramos con ese muro emocional. Y la tercera, y muy importante, es que lo que hagamos que lo vea el cliente. Es decir, al final, como negocio, no dejamos de buscar un beneficio. Y para generar beneficios es importantísimo los clientes, mantenerlos y, si puede ser, vincularlos. Por tanto, de los desarrollos que hagáis, si puede ser que el cliente reciba algún tipo de beneficio o algún tipo de entregable, eso sería maravilloso, pero con un condicionante. Al cliente no le gusta darse cuenta de que hemos hecho una automatización. Suele ponerse de uñas, ¿vale? Si yo da la casualidad de que veo un vídeo y pienso que es un robot, no lo quiero, ¿vale? O si entro en un chat y me doy cuenta que es una máquina, pienso que eso es inútil, ¿de acuerdo? Bueno, hay resultados, ¿vale? Y hay buenos resultados. Os digo que yo, por ejemplo, ha habido un momento en el cual dije, es una pena que tenemos un montón de contenido interesantísimo y que resulta que lo tengo que limitar al inglés y al castellano. Me encantaría poder estar distribuyendo este conocimiento, por ejemplo, en chino. Bueno, pues yo he conseguido que se produzca esto que vais a ver ahora. Con una herramienta. ¿Vale? Entonces, a mí me acaba de abrir las puertas a poder tener algún tipo de colaboración, algún tipo de difusión, algún tipo de formación ahora cuando vaya a China. Bueno, pues de esto también quería hablaros. Otra cosa en la que me ha ayudado mucho y que es muy tangible y que lo podéis poner en marcha mañana, por ejemplo, esto es una conversación que yo he tenido con el ChatGPT. Yo uso ChatGPT y Claude, fundamentalmente, y tenía la necesidad de desarrollar una nota de prensa. ¿Qué es lo que pasa? Que haciendo mal la pregunta, porque se debería hacer un prompt en condiciones y el mismo chat te puede hacer el prompt,
Fijaos que diciéndole, necesito que me ayudes a escribir una nota de prensa, el objetivo es conseguir que nos publiquen en el mayor número de medios posibles, hará referencia al primer evento de Leonardo's Club, que tengo un club de conocimiento, en Valencia, que ya se ha celebrado. Te paso el contenido del evento que publicamos en LinkedIn y el audio, ¿vale? Bueno, pues he conseguido generar una nota de prensa que me la ha hecho la inteligencia artificial. Obviamente, todavía no he conseguido que la distribuya y haga el seguimiento de la herramienta, pero podría ser, evidentemente, un ejercicio que se podría llevar a cabo con otro tipo de perfiles y con un desarrollo a medida. Pero sí es verdad que yo ya no he tenido que gastar ese tiempo de redacción, de revisión, he tenido que revisar a la IA, pero he conseguido resultados. Bueno, me voy rápido porque tenemos poco tiempo. Decíamos que la presentación la íbamos a dividir entre empresa y cliente, ¿verdad? Vale, vamos a ver el cliente y vamos a seguir un poco el mismo esquema que me decía Klaas, ¿no? Sin comprensión no tenemos transformación. En el anterior caso hemos visto la vinculación entre negocios, negocios con el sector de la IA con las personas con los empresarios, los empresarios con los fans y oponentes, y esto cómo nos lleva a resultados. Dentro del cliente vamos a ver cómo se vincula la palabra cliente con experiencias y customer experience, del que tanto se habla. Esto con emociones con fans, ¿por qué vamos a apostar por los fans en términos de clientes? Y cómo esto se vincula con la sostenibilidad. ¿Qué es un cliente? Bueno, pues un cliente no es otra cosa más que una persona, volvemos a tener el denominador común, que compra o contrata algo y que usa o consume algo. Y aquí es interesante porque muchas veces hablamos de experiencia usuario y de usuario en lugar de consumidor o de comprador, pero al final todos son clientes, ¿no? No deja de ser una persona que está buscando una experiencia al menor coste posible, como veníamos diciendo, ¿no? Ahora bien, cuando hablamos de experiencia y hablamos de Customer Experience, volvemos a hablar de lo mismo. La valoración de una experiencia se hace en términos del logro, del esfuerzo y de las emociones que generamos durante la experiencia, ya sea asociadas al esfuerzo o durante la misma. Yo como cliente, como ya esto lo sabéis porque lo hemos visto en empresa, puedo tener hambre, ¿vale? Y como estoy en ese día que no me apetece salir de casa, digo, bueno, ¿cómo puedo yo en un momento dado que algo me venga a casa de comer, que no me cueste mucho y que al mismo tiempo, oye, no me lleve más de 20, 30 minutos, no tenga el ruido mental de tener que buscar un restaurante? Bueno, pues llamo a Glovo, tengo una aplicación que es Glovo o Uber Eats, ¿verdad?, que directamente me está localizando la comida y me la está enviando a casa. O puedo estar posicionándome como empresa en facilitar al cliente, olvidarme de la parte de ese esfuerzo que él está teniendo y plantearle una experiencia. Por ejemplo, es bastante famosa en Valencia una cadena de restaurantes que se llama Voltereta, que tú cuando reservas, como veis, no vas a reservar el restaurante, sino que directamente vas a reservar un viaje. ¿Por qué? Porque todos sus restaurantes son experiencias a distintos lugares del mundo, a Kioto, a Bali, a Tokio, a Manhattan. El caso es que todo está en torno a una experiencia. ¿Qué pasa? Las empresas de tecnología, si lo pensamos, se basan mucho en darte el objetivo, que logres el objetivo, al menor esfuerzo posible. Pero no están tanto en la parte de generar emociones que vinculen con mayor fuerza, como con la fuerza con la que se construyen las relaciones familiares o los amigos. En el entorno de la IA, que es una herramienta que nos lo puede hacer también más fácil, si yo, por ejemplo, estoy buscando un viaje, yo os decía mi viaje a China, pues yo tengo, si quiero coger y decir, bueno, pues hacerlo de forma muy rápida y al menor coste posible, yo me pongo a interactuar con la inteligencia artificial, me hace un plan de viaje perfecto, incluso me da los links para contratar los aviones y los hoteles. Ahora yo también me puedo posicionar como esta empresa que se llama Focus on Woman, donde hacen viajes a medida y te proponen un viaje totalmente personalizado, pero además puedes ir con lo que ellos, bueno, pues llaman como esos acompañantes, que en este caso es Rosa María Calaf, que ha sido periodista y ha viajado por todo el mundo. Entonces vas con ella y entonces el viaje es una experiencia. Entonces aquí lo que os quiero decir es que sabiendo que manejamos en cualquier experiencia esos tres factores, tú eliges si te vas a posicionar solamente en disminuir el esfuerzo o también le vas a poner emociones. ¿Qué es lo que pasa? Que disminuir el esfuerzo es mucho más fácil terminar siendo un commodity.
Es decir, es mucho más fácil al final estar compitiendo en precios. Por tanto, cualquier emoción que seamos capaces de generar en el proceso va a ayudarnos a diferenciarnos y a ser sostenibles. ¿Y en los clientes qué emociones estamos generando? Bueno, pues ahora me he puesto en el papel de un alumno, ¿vale? Vamos a ver qué es lo que podían estar experimentando los alumnos conmigo, ¿no? O un cliente. Yo doy conferencias, al mismo tiempo doy cursos, al mismo tiempo doy consultoría. Bueno, un cliente que en un momento dado contacta conmigo por WhatsApp y ve que es una asistente mía y no quiere hablar conmigo, ¿vale? Entonces, lo primero que le genera es inseguridad y dice, no, lo que yo quiero es hablar con ella, que no me den el WhatsApp como si fuera de ella y resulta que sea de un asistente. Puedo tener una alumna, cualquiera de vosotros, ahí arriba, que le entregue el diploma, le entregue el trabajo y le diga, lo siento, no te puedo dar el diploma, porque necesita ser mejorado en esto, en esto, en esto y en esto. Por tanto, se genere decepción. Y también puedo generar alegría a mis alumnos cuando da la casualidad de que han sido elegidos. Imaginaos que cualquiera de vosotros en esta sala queréis hacer un curso conmigo y os lo ofrezco al 25% de descuento, ¿no? Y os lleváis ese 25%. Oye, qué alegría, ¿no? Porque justo quería hacer el curso, he venido a un evento y me he llevado ese dinero, ¿no? Bueno, pues al final los clientes igualmente están sintiendo emociones. Hemos visto que las personas de las empresas sienten emociones y los clientes sienten emociones. Es verdad que en el entorno empresarial es más fácil y es más común estar persiguiendo una emoción que lleva mucho tiempo en la gestión de la calidad, que más que una emoción es un sentimiento, que es la satisfacción del cliente, ¿verdad? Y ya sabemos, tenemos más o menos una cultura metida a sangre de que hay que velar por la satisfacción del cliente. Deciros, aquí para añadir, que a nivel de cliente, el fan es el último que se va y el primero que vuelve, ¿vale? Luego, en defensa del fan, como veis, yo soy fan del fan, el fan siente agradecimiento, siente alegría y siente sorpresa por encima de la media. Con lo cual, si nosotros queremos hacer fan, tenemos que estar produciendo esas emociones sí o sí dentro de lo que hacemos. Y luego, por último, para mí una de las cosas más relevantes es que el fan es tu mejor comercial. Es decir, si tú tienes clientes muy vinculados contigo emocionalmente, normalmente están hablando bien de ti, están recomendándote y además te están defendiendo. Fijaos que en el sector de los seguros de salud, el de Alsisa, Deslas, DKV, etcétera, nosotros los medimos desde hace ya varios años y en el año 2023 el 36% de los nuevos clientes, es decir, nuevas personas que entraban en una Sisa, en una Deslas o en un Sanitas, se venían por la recomendación de un amigo familiar. Fijaos, el 36% de los nuevos clientes los traían otros clientes. Y de ese 36%, el 64% correspondía a las recomendaciones de los fans. Es decir, en una empresa, si yo quiero obtener beneficio, es importante cuidar las emociones de los clientes y las emociones de los clientes no es simplemente porque queramos hacer o emplear inteligencia emocional, sino porque realmente es un objetivo válido para dar sostenibilidad a la empresa. Y cuando hablo de sostenibilidad, tengo que hablar de un fondo de inversión que creó Klaas Fornell, esta persona con la que tuve el gusto de trabajar. Estaba tan convencido de que la vinculación emocional era relevante que creó un fondo de inversión que solamente estaba llevando dinero a aquellas empresas que tenían alta vinculación con sus clientes, aquellas empresas que generaban alta satisfacción con sus clientes y desinvertía en aquellas empresas que perdían esa vinculación. Bueno, pues no solamente obtuvo mejores resultados que otros fondos en Nasdaq o en Standard & Poor's, sino que en momentos malos como los que parece que todo esto es un apocalipsis lo que nos está pasando, nos sirven como un chaleco salvavidas a la hora de salvar un poco el tipo. Y claro, lo que no quería es que nos fuerais con alguna clave para los clientes. Es decir, ya hemos visto el por qué tenemos que generar emociones en los clientes, ahora cómo, ¿vale? Y aquí tengo que abogar por una metodología que hemos desarrollado desde hace más de 10 años que se llama Fascination Magic Box y que es prácticamente una caja como fuera un Monopoly, donde no solamente puedes analizar cualquier cosa que veas en el mercado que te digas, oye, qué interesante esto que han hecho, y puedes llegar a analizarlo y desmembrarlo para poderlo comprender, sino que también puedes innovar con ella, puedes utilizarla para innovar. De tal forma que ahora lo que vais a ver aquí, como os digo, tiene esta forma, tiene una forma de Monopoly. Vais a tener aquí dentro
lo que vosotros queráis. Oye, mira, yo soy un estudiante y quiero crear una aplicación, no sé, conectando gente de otros países. Bueno, pues este sería el objeto, ¿vale? Aquella cosa sobre la que queráis realizar la innovación. Vamos a tener dos planos. Un plano que está más relacionado con la parte racional, si lo queremos llamar, o tangible de la experiencia, que estamos ubicando aquí el tiempo, ¿vale? La experiencia se puede anticipar, vivir o recordar, es decir, es una cuestión de cuándo la damos. Va a estar ahí recogido lo que tiene que ver con los canales con los que interactuamos con los clientes, canales digitales, canales escritos, canales físicos, canales telefónicos, donde además vamos a poder aplicar la herramienta de la IA. Y luego vamos a tener un segundo plano que va a recoger aquello que es más psicológico, ¿no? Más, si lo queremos llamar así, ¿no? Más emocional y más intangible. Y hay una dimensión que recoge lo que son las distintas áreas del cerebro, cómo vivimos las experiencias, y otra dimensión que recoge los factores y los detonantes de la fascinación. Porque quiero que sepáis que todos estamos preparados para estar enamorados, o sea, biológicamente. ¿Vale? Para perder la razón, habréis tenido seguro algún amigo en vuestro círculo que diga, habéis dicho, madre mía, no puede ser, es que no lo ve, pues no lo va a ver, ¿vale? Porque durante 2 años, químicamente, es como una especie de droga, precisamente para poder, o sea, estamos preparados para la continuidad de la especie. Y, por lo que sea la biología, ha destinado 2 años mínimo de ceguera para poder dar la continuidad. Por tanto, estamos preparados para enamorarnos, y de eso va. Yo prefiero hablar de enamoramiento a de desenamoramiento, que son los oponentes, ¿vale? Y aquí hay 7 detonantes que algunos estudios han desarrollado y que han detectado por los que nos enamoramos de las cosas, de las marcas y de las personas. Pues todo está dentro de esta caja. Entonces, esta caja nos va a ayudar. Vamos a ver, como os decía, tanto la parte de la dimensión multicanal, que tiene parte digital, física, telefónica y escrita, la dimensión temporal, si anticipo la experiencia, la vivo, la recuerdo. También vamos a ver esas áreas del cerebro que operan cuando vivimos las experiencias, racional, afectiva y sensorial. Y luego vamos a ver esos detonantes que van desde a lo místico hasta la pasión, ¿vale? Pasando por el poder, el prestigio, la alarma, el fruto prohibido o lo nuevo. Cada cosa habla un lenguaje y cada cosa atrae a unos o a otros. Ahora vamos a ver un ejemplo, ¿vale? Un caso práctico. A ver, pensamos que hay algo más gris que una gestoría. No sé. Es decir, si yo me quiero dedicar a, no sé, a algo que digas, oye, es gris, pues a mí la contabilidad, ¿no? Y los papeles me parecen algo tremendamente gris, ¿no? ¿Vosotros creéis que hay alguna gestoría que puede generar fascinación o que puede ser fascinante? ¿Pensáis que sí o que no? ¿Sí? ¿Tú qué dices? Fascinante no. Fascinante no. Vale, pues vamos a ver si te podemos convencer con algo, ¿vale? Entonces, yo os voy a contar cómo he desgranado los detonantes de la fascinación de una gestoría que me encontré en una conferencia como esta en Asturias y que realmente yo me quedé absolutamente anonadada, ¿vale? Ellos estaban utilizando la anticipación, concretamente los canales digitales, la vía afectiva a través de las emociones, y estaban utilizando la pasión como detonante. La pasión es el detonante que habla el lenguaje de la emocionalidad, ¿vale? Por tanto, bueno, pues cuando nosotros percibimos o vemos que hay una marca, una empresa o una persona que se siente absolutamente emocionada con lo que hace, nos genera buen rollo, nos genera atracción y nos gusta, ¿vale? Bueno, pues os presento a LPO. LPO es la primera opción para tu tranquilidad. Lo primero que hace esta gestoría es que se focaliza en una emoción, la tranquilidad, y todo gira en torno a tu tranquilidad. Para empezar, todas las fotos que veis y que vais a ver son de sus propios empleados. Con lo cual ya hay una especie de diferencia, porque normalmente entras en una página web de una gestoría y es todo como más constitucional, ¿no? más institucional. A continuación, te invita a acercarte a sus oficinas. ¿Cuántos gestores os invitan a pasar por las oficinas? Pero es que además os dan el WhatsApp de cada uno de ellos, ¿vale? No, es que vas a hablar con María o vas a hablar con... te atenderá Mila o te atenderá Sonia. Pero es que además están haciendo una revolución en su canal de Facebook y en su canal de Instagram,
utilizando el humor y utilizando el gancho para comunicarse con sus clientes, lo que está generando ciertos fans. Fijaos este. Juan preparándose para el trimestre. Ojalá nuestros autónomos nos traigan las facturas a tiempo. Bueno, pues de verdad que han generado un canal de comunicación donde además es que están, os invito a meteros en la página web, están llenos de comentarios de Google hablando maravillas de ellos. Vamos a poner otro ejemplo. En este caso vamos a irnos a una marca andaluza, ¿vale? Con muchos años de historia. ¿Puede una marca sobrevivir más de 100 años en el entorno que vivimos, sí o no? Pues es que antes teníamos muchas marcas que vivían más de 65 años. Ahora cuesta muchísimo trabajo. Y fijaos que es muy importante, porque si no tenemos longevidad en las empresas, no hay sostenibilidad en las compañías. Así que hay que apostar por ello. Bueno, pues vamos a ver una marca andaluza que ha estado utilizando la anticipación y la vivencia en un evento físico, de hecho, una feria, ¿vale? Trabajando el área sensorial del cerebro, los 5 sentidos, y utilizando el prestigio, gracias a lo que ha conseguido hacer con su emblema, y utilizando el poder de la tradición, que es Tío Pepe, ¿vale? Es una marca que se ha colocado en un sitio. Si hay algún espacio digital en Madrid, es la Puerta al Sol, ¿no? Y ahí está, ¿no? Compitiendo con Apple. Bueno, pues ellos han estado en un evento que es la Feria del Caballo y no han dudado en tener una iniciativa utilizando la inteligencia artificial. Y han dicho, bueno, ¿por qué no se puede combinar la tradición con la IA? Bueno, pues todas estas creatividades que han mostrado durante la Feria del Caballo han sido hechas con inteligencia artificial. Como veis, esto, como no os lo cuente yo, probablemente no os hubierais enterado. Ellos se han ocupado de contarlo a nivel de comunicación porque también les estaba interesando formar parte de toda esta ola, ¿no? de eventos que se están generando a través de la IA. Vamos a ver ahora, vosotros que hablábamos de tradición y de pueblos antes y de, oye, a lo mejor te puedes dedicar a algo que no tenga por qué ver con la IA. Y entonces hablaba esta mañana Ignacio de un albañil. Nos lo ponía un poquito, dice, madre mía, no vemos a todos con gorra, ¿no? Pero tienes razón, porque viendo uno de los mayores gurús de la IA, le preguntó a un alumno desde el escenario de a qué se podía dedicar, porque estaba en ese momento de elegir carrera, y le dijo cualquier cosa que hagas con las manos. La respuesta, pues, te da mucho que pensar, ¿no? Bueno, pues, ¿creéis que un pueblo, que un bar ubicado en un pueblo que tiene en torno a 50 habitantes en invierno puede resultar fascinante? ¿Sí? Vamos a verlo. Vamos a conocer el caso de la venta de Corpes, que está ubicada en un pueblo que se llama Castillejo de Robledo, cuyo dueño se llama Javi, y donde él fundamentalmente está trabajando la vivencia, la está transmitiendo y comunicando a través de canales físicos y digitales, está utilizando el área de cerebro racional porque te hace reflexionar y te hace actuar durante la vivencia, y además está utilizando el poder de la tradición, ¿vale? Es decir, el poder es un detonante de la fascinación que habla el lenguaje de la autoridad. Y tú tienes autoridad cuando cuentas con tradición, por ejemplo, ¿vale? Bueno, pues os cuento que Javi era una persona, y este es su restaurante, ¿vale? Se llama Venta de Corpes y es una persona normal, un camarero, pero con muchísimas ganas, con muchísima pasión, con muchísima ilusión por hacer cosas diferentes, por no tener que salir de su pueblo, por tener la capacidad de conseguir la capacidad de atracción de gente de la zona y convertirse en un referente. Bueno, pues de estas veces que él se puso a darle vueltas a la cabeza, ese ruido mental que tenía él en su momento, dijo, ¿por qué no? Se puso a averiguar. El pueblo de Castillejo de Robledo tiene mucha historia, tanto románica como de la historia de Cid, porque aparece en el Cantar del Mío Cid. Empezó a analizar, empezó a averiguar cómo yo puedo utilizar esas cosas a mi favor, porque yo tengo eso aquí, hay algo positivo en donde estoy, hay algo negativo, que evidentemente Soria es una comunidad
bastante abandonada porque no, necesita muchísima inversión en rehabilitación, pero también con una población muy envejecida que está costando mucho levantar, pero él dijo, no, me voy a enfocar en lo positivo. ¿Qué tengo de positivo? Pues que tenemos una tradición y una historia aquí increíble, de la historia del Mío Cid, de las obras del románico que tenemos aquí. Se puso a averiguar recetas antiguas, pero vinculadas a recetas con las que estemos conviviendo hoy en día. Y dijo, bueno, vamos a ver, ¿cómo puedo hacer yo el cordero como se cocinaba entonces? ¿Y cómo puedo hacer yo el cocido como se cocinaba entonces? Entonces empezó a darle vueltas, empezó a desarrollar recetas y lo primero que dijo es, bueno, es que mi local no le va a eso, ¿no? Bueno, pues lo primero que puedo hacer, que es donde tengo presupuesto, voy a hacerme una vajilla, ¿vale? Empezó por una vajilla de barro, ¿vale? Una vajilla de barro que ya tenía, bueno, pues ya algo más de carácter. A continuación dijo, vamos a ver, tampoco tengo gran inversión, en lugar de tener esta camisa típica de camarero y estos pantalones, yo me pongo un traje de monje y además voy a encargar una vajilla todavía más gigante para todo lo que son los licores, que también voy a recuperar la receta de antaño. Bueno, pues se ha transformado, su comunicación está y gira completamente en torno a sus platos. Este es el primer cocido del año, genera eventos. Como habéis visto hace un momento, la gente disfruta haciéndose fotos con él como si estuvieran haciendo espadachines de la época. Pero es que, fijaos lo que ha conseguido, fijaos cómo tiene el salón, que no hay manera de coger una mesa, ¿vale? ¿Tenía pocos medios? Sí, pero ha sido capaz de ponerle alma, corazón, emocionalidad a las cosas que ha hecho. Y luego, aparte, fue muy interesante, y ya nos vamos a los canales digitales de verdad y a lo que podemos estar hablando hoy, que cuando se produjo la pandemia, lejos de quedar separado, dijo, me parece que es el momento de aprovechar, porque se estaban matando muchísimos animales y se estaban desperdiciando, porque, claro, lógicamente no se compraban. Él compró un supercongelador, congeló corderos y dijo, voy a apostar por el comercio electrónico. Y vendió 1.500 corderos así, y cocidos, empaquetados y hechos a su forma, hasta el punto de que hoy por hoy tiene hasta su propia marca de vermú. Antes de venir le llamé, Javi, que voy a dar una conferencia y voy a hablar de ti. ¿Estás haciendo algo con la IA? Dice, no, pero espérate un poquito. Entonces, la cuestión es querer hacer. A ver, de eso se trata, ¿no? Hoy hemos estado hablando de empresa, hemos estado hablando de clientes. El vínculo son las emociones. En donde encontréis personas, la clave son las emociones. Y no solamente es la clave, sino que es que tenéis ahí una herramienta de posibilidad de diferenciaros desde el punto de vista de ventaja competitiva y desde el punto de vista de sostenibilidad futuro. Porque si no, nos vamos a terminar copiando los unos a los otros. Y igual que hubo un momento en donde las webs eran más o menos diferentes y luego ya llegaron las plantillas y al final todo el mundo tenía la misma plantilla, pues como sigamos haciendo todos lo mismo con la IA, el caso es que el alma sois vosotros, el corazón sois vosotros y todos nosotros fascinamos por algo. Igual que todos nos enamoramos de alguien o de algo, todos fascinamos por algo. Y de eso vengo hoy a hablar. A ver si os creéis que vengo de brillo por casualidad, ¿eh? Que vosotros estéis preparados para brillar. La IA es una maravillosa herramienta que nos puede ayudar a potenciar todo lo que hacemos, pero que el alma sois vosotros y que los que tenéis que sacar de ahí lo que tenéis están sentados aquí en este escenario. Así que eso es lo que os he venido a contar. Espero que os haya sido útil, que os quedéis con esas 3 claves si queréis hacer algo con la IA, que penséis en el cliente a la hora de cómo se siente, que penséis cómo sentís vosotros y nada más, que nos vemos, que continuamos conectados.